cuerpos aórticos. Los cuerpos carotídeos se encuentran en la bifurcación de la arteria carótida, responden a cambios de la presión parcial de oxígeno y en menor grado a cambios de la presión parcial del CO2 y el pH. ¿Me están entendiendo, no? Delegado. Bien. Entonces, y los cuerpos aórticos se encuentran encima y debajo del arco aórtico. Pues vamos a repetir, acá se encuentran los cuerpos aórticos, miren, los cuerpos aórticos, regresamos. Entonces, los cuerpos aórticos, llamados también centrales, y los centrales son los siguientes: los cuerpos aórticos, ya les dije, cuerpos aórticos encima y debajo del arco aórtico responde a cambio de la presión de oxígeno. Después tenemos otros receptores que son los receptores centrales y que se encuentran en la superficie ventral del tronco encefálico y responden a cambio de la presión parcial de CO2 y de la concentración de oxígeno. No olviden esta pregunta. Centrales en la superficie ventral del tronco encefálico responden a cambio de la presión parcial de CO2 y de la concentración de iones hidrogeniones. Acá nuevamente está el dibujito que les he mencionado. Acá están los cuerpos carotídeos, bifurcación de la carótida, y también conocido como quimioreceptores. Y después hay otros quimioreceptores también. Tenemos los cuerpos aórticos que lo encontramos acá. Miren, acá también existen varoreceptores. Existen, es decir, que van a manejar la presión, o lo aumentan o lo disminuyen. Y en los cuerpos carotídeos también existen varios receptores. No solamente actúan como quimioreceptores, sino también varoreceptores, ¿no? Característica fisiológica de los cuerpos carotídeos: alto flujo sanguíneo por gramo de tejido, alto consumo de oxígeno, pequeña diferencia arteriovenosa, es decir, si nosotros usamos la concentración de oxígeno tanto en la vena como en la arteria, no hay mucha diferencia. El principal estímulo de la respiración es la concentración de... No se duerman. No se duerman. ¿Qué dice? Centrales. La presión parcial del CO2 y la concentración de hidrogeniones. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿El principal estímulo de la respiración es la concentración de oxígeno? No. ¿El de CO2? No. ¿Hidrógeno? Sí. ¿Nitrógeno? ¿CO2? Y el hidrógeno. Sí, eso. Adelante. La siguiente sustancia inhibe la respiración. La siguiente sustancia inhibe la respiración, excepto una. Los tranquilizantes actúan sobre la sustancia gris. Cerca del bulbo raquídeo existe un regulador de la presión que tiene que ver con la vigilia, que cualquier sustancia que entra a nuestro cuerpo, si no son aquellas sustancias, por ejemplo, que regulan la conducta de los seres humanos, entonces eso afecta prácticamente el centro respiratorio. Entonces viene la pregunta. La siguiente sustancia inhibe la respiración, excepto los tranquilizantes, sí, afecta la respiración. Los somníferos, por supuesto. El alcohol, ni hablar. Ustedes saben, sobre todo los borrachos, ¿no? El alcohol. Los anestésicos, de todas maneras. Efedrina, eso no, ese es estimulante. Entonces no podemos inhibir la respiración usando efedrina. Centro respiratorio, hoy sí, centro respiratorio. Acá está el centro respiratorio, está ubicado, miren, escuchen, el centro respiratorio está ubicado en el tronco encefálico. Este es el tronco encefálico. Este es el tronco encefálico. Entonces, ubicado en el tronco encefálico, área quimiosensible.
y en la corteza cerebral. El tronco encefálico es la involuntaria y el cerebral, la corteza cerebral está bien por lo que estoy diciendo. La corteza cerebral es prácticamente el voluntario, el control voluntario, y el tronco encefálico es el control involuntario. Acá lo tenemos, acá tenemos la corteza cerebral y acá tenemos prácticamente el tronco encefálico. ¿Me entienden, no? Porque acá dice área inspiratoria. Prácticamente acá está el centro inspiratorio. Y que prácticamente todos los estimulantes, hidrógeno, que ya le hemos dicho, y el oxígeno. Efectores, tal conforme lo describimos al comienzo, son dos grupos musculares que mantienen la ventilación de la vía aérea superior, genegloso, cricoaritenoideos posterior, y de la pared torácica tenemos el diafragma, intercostales y accesorios de la ventilación. Vuelvo a repetir, efectores son dos grupos musculares que mantienen la ventilación de la vía aérea superior, genegloso, cricoaritenoideos posterior, y de la pared torácica me estoy refiriendo al diafragma. Ahí contamos con los intercostales externos, intercostales internos y otros accesorios de la respiración, es decir, participan otros músculos externos, mastoideo, etcétera, etcétera. Ahí, regreso al mismo sitio para tocar el tronco encefálico que controla la respiración involuntaria. Miren, el control involuntario. ¿Qué cosa está sucediendo con ustedes ahorita, por ejemplo? Para subsistir, prácticamente están metiendo aire y sacando aire de los pulmones inconscientemente. Es decir, están haciendo la ventilación tidal, ¿de acuerdo, no? El volumen tidal, metes 500 y sacas 500, pero en forma involuntaria, para mantenerse con vida. Y todavía más patético todavía es cuando dormimos. Cuando dormimos metemos aire y sacamos aire. Metemos aire y sacamos aire. Entonces, para mantenernos con vida. ¿Eso qué cosa le hace suponer a ustedes? Que no solamente el corazón tiene marcapasos, no solamente el intestino tiene un medio torreja, como se dice, un marcapaso terreno, el intestino también tiene su marcapaso, por eso tienen movimientos. Y en los pulmones que hace esta maniobra de inspiración y expiración, también tiene que existir un marcapaso. Tiene que haber metido, así como cosa, tiene que haber un marcapaso, una pila ahí para hacer estos movimientos inspiratorios y expiratorios. ¿Está bien o no? ¿Entendido, no? Entonces, les dije las clases de respiración que tenemos. ¿Se acuerdan ustedes el escarabajo qué tipo de respiración tiene? El escarabajo respira a través de unos tubitos que penetran su cuerpo. Si al escarabajo o a la cucaracha lo seccionamos, le cortamos la cabeza, sigue con vida. Y recién, como le dije la vez pasada, se muere a la semana. ¿Por qué? Pero se muere de hambre. ¿Qué dice acá? Una cucaracha puede sobrevivir a la decapitación, pero puede respirar a través de aperturas en su cuerpo, tubos que penetran su cuerpo. ¿Se acuerdan o no? Y yo les dije eso, que no están controladas por el cerebro. Es por eso que prácticamente el animal no dejó de respirar. ¿Qué cosa hacen, por ejemplo, en una corrida de toros? ¿Qué hace el matarife cuando la faena fue de lo mejor? Buena faena. Entonces, ¿qué hacen? Porque un puntero tocan el bulbo raquídeo y ocasiona el paro respiratorio. El corazón se muere después, se para después. Tocan el bulbo raquídeo, entonces hay un paro ventilatorio y el animal se cae, se desploma. En cambio, es porque el animal, su respiración tiene un control cerebral. Entonces, este animal, estos insectos no tienen control cerebral.
respiran a través de los tubos que penetran su organismo, están en contacto con todo su sistema para dejar el oxígeno y retirar el CO2. ¿Se entendió? Bien. Control de la ventilación. Este tema no quieren tocarlo la gente. No, es muy árido, no atrae mucho a la gente. Entonces, haciendo un resumen, miren, acá tenemos la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Sus cambios originan potenciales de acción que van a estimular los sensores. Es decir, estos son considerados como quimioreceptores y otros receptores que se encuentran en los pulmones y que son estimulados a través de la ventilación. Estos sensores, entonces, estimulan el control central, que puede ser voluntario e involuntario. El voluntario es la corteza cerebral, que les digo, y el involuntario es el tronco encefálico. ¿Está bien o no? El tronco encefálico. Y una vez que han analizado, han procesado prácticamente el estímulo, ellos ordenan qué es lo que debe de suceder. Acá se dirigen, estimulan, envían estímulos a las regiones efectoras. ¿Cuáles son las regiones efectoras? Los músculos. Músculos respiratorios, como es el diafragma, intercostales externos, intercostales internos, los abdominales, oblicuos, rectos anteriores, etcétera, etcétera. Estos son, todo lo que acabo de mencionar, son músculos y que prácticamente representan la parte efectora de este control ventilatorio. ¿Entendido, muchachos? Entonces, yo le dije en un comienzo, es simplificado el arco reflejo que nos enseñaron en el colegio, pero acá también son arcos reflejos, porque hay centros medulares. No es tan bonito como se explicó en el colegio, ¿no? A ver, receptores pulmonares, esos ya son los otros receptores. Receptores de estiramiento pulmonar, responden cuando se infla el pulmón, son estimulados estos receptores, responden a la distensión pulmonar, pueden aumentar el tiempo expiratorio y pueden disminuir la frecuencia respiratoria. Vamos a ver, vamos a ser más precisos. Por ejemplo, los receptores de estiramiento pulmonar lentos, entonces se encuentran estos receptores en el músculo liso. Entonces, ¿qué cosa? Estos receptores, una vez que son estimulados, estos aumentan el tiempo expiratorio, y disminuyen la frecuencia respiratoria. Aumentan el tiempo expiratorio y disminuyen la frecuencia respiratoria. Este es el reflejo de Hellenberger. ¿Me entienden, no? Este es el reflejo de Hellenberger. Y acá dice, está en inglés, acá, esto apaga, inhibe la inspiración. Vuelvo a repetir, existen receptores de estimulamiento pulmonar lentos. Estos receptores se encuentran en el músculo liso. Esto aumenta el tiempo expiratorio y disminuye la frecuencia respiratoria. Reflejo de Hellenberger, se le conoce como reflejo de Hellenberger, que prácticamente apaga la inspiración, inhibe la expiración, para dar paso a la expiración. Lógico, ¿no? ¿Me están entendiendo? ¿Lo entiendes, hija? Dime, ¿lo entiendes? Si no lo entiendo, lo repito de nuevo. ¿Ah? ¿Puedo repetir? Ya. Entonces, yo les estaba diciendo que aparte de los receptores, de los quimioreceptores que hemos hablado anteriormente, existe otro tipo de receptores pulmonares. ¿Está bien? Estos receptores, conocidos como receptores de estiramiento pulmonar, son de dos tipos. Entonces, tenemos receptores lentos y receptores rápidos. Los receptores lentos, estos receptores se encuentran en el músculo liso. ¿Qué cosa hace? Aumenta el tiempo expiratorio.
Entonces controla la expiración y disminuye prácticamente la frecuencia respiratoria. Todo esto se conoce como el fenómeno reflejo de Hering-Breuer. Entonces, ¿qué cosa hace esto? Si está esto estimulando el expiratorio, esto lo apaga la inspiración, para que entre a tallar el proceso de la expiración. ¿Está bien o no? ¿Se entendió? Ya. Entonces, por otro lado, también tiene cierto efecto, este movimiento también estimula mecanorreceptores, quimiorreceptores, etcétera, etcétera. Pero es otro cuento ya. Estoy hablando de los receptores lentos y receptores rápidos. Los receptores rápidos, los receptores de estiramiento pulmonar rápidos, se encuentran en las células epiteliales, se encuentran en estos receptores rápidos en las células epiteliales. ¿Qué cosa hace? Aumenta la frecuencia respiratoria. Es el reflejo de deflación. ¿Qué hace? Enciende la luz, estimula la inspiración. ¿Está bien? Entonces, acá también encontramos, cuando hay esta maniobra de inspiración, también se estimulan mecanorreceptores y quimorreceptores. Es bien feo, ¿no? No. Pero es necesario aprenderlo. Ustedes que van a ser médicos. Si quieren ser brujos, pues no vengan, pues no. Claro, pero la verdad, pues, se han metido a estudiar medicina, adelante nomás. Receptores pulmonares. Dice, receptores pulmonares, a ver, reflejo de Hering-Breuer, señale la falsa. Acá tienen una miradita y mira, acá hay una palabrita que dice, no responden a la distensión pulmonar. Si es un receptor de distensión pulmonar, esa es la falsa. ¿Está bien? Esa es la falsa. Entonces, vamos a ver, a seguir adelante. Controladores del tronco encefálico. Miren, miren, miren. Qué bonito, bien facilito es esto. Terriblemente. Tenemos un centro medular que mantiene el ritmo básico de la respiración, inspiración, expiración. En el centro medular, está de verde acá, en el centro medular se encuentra el área rítmica de la ventilación. Acá, en el centro medular, este de acá, en el centro medular, acá está la médula y atrás está el vientre. Entonces, en el centro medular es el que mantiene el ritmo básico de la ventilación. Encontramos grupo dorsal que tiene que ver con la inspiración, eso es su centro. Encontramos grupo ventral que tiene que ver con la inspiración y la expiración. Con la expiración sobre todo cuando hay ejercicio, cuando están haciendo ejercicio sobre todo. Después existe un centro neumotáxico. ¿Qué es el centro neumotáxico? El centro neumotáxico es el que apaga la inspiración. No olviden, es el centro que apaga la inspiración. Centro neumotáxico es el que apaga la inspiración. Y centro anéustico es la que estimula la inspiración. ¿Está bien? Ambos modifican la actividad del área rítmica de la ventilación. Repito, no olviden, métanse en su cabezota, centro neumotáxico inhibe la inspiración. El otro, prácticamente lo contrario, para que no se equivoquen. ¿Está bien? Ustedes lo único que tienen que aprender es que el centro neumotáxico inhibe, apaga la inspiración. Y el otro, el centro anéustico, es OM, estimula la inspiración. ¿Dónde se da el ritmo básico de la respiración? Yo les aconsejo que marquen en el centro medular
que es el grupo ventral. ¿Está bien? Miren, control de la respiración. De nuevo, a todo lo que hemos dicho, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este es el centro de la respiración. Acá se acuerdan neurona dorsal respiratoria, neurona ventral respiratoria. Este es el centro, este es el tronco encefálico. Ese dice eso del ritmo de la respiración a nivel central. ¿Entendido, no? Entonces, ¿qué cosa hace? Ventilación pulmonar. Miren, acá está ventilación pulmonar. Acá tenemos prácticamente los gases, de repente como si estimula o tan bajos, que estimula prácticamente los centros respiratorios. Esta es la presión parcial del CO2, la presión parcial de oxígeno en la arteria, y también se tiene en cuenta el pH. Esto va a estimular prácticamente los quimioreceptores centrales y periféricos. ¿Me entienden? Esto de acá, a través del vago va a estimular prácticamente el centro respiratorio. El centro respiratorio. Por acá, ¿qué cosa hace el neumotáxico con la inspiración? Lo apaga, lo inhibe. ¿Me entienden, no? Volvamos a ver. ¿Qué cosa dice? Centro neumotáxico inhibe la inspiración. Oh, ¿está bien? ¿Y el otro centro qué hace? Lo enciende. ¿Está bien? Y tiene cierto deseo, hay buena vibra para poder aprender, ¿no? Entonces, miren, centro neumotáxico con un signo negativo que es de inhibición, ¿no? Inhibe la inspiración, y el centro neumático, el centro neumotáxico inhibe el centro neumático. Acá hay un signo negativo. El centro neumático prácticamente va a estimular la inspiración. ¿De acuerdo? El vago también tiene que ver con el centro neumático, lo inhibe. Entonces, miren cómo es esto prácticamente. Y acá, ¿qué nos queda? Receptores de estiramiento pulmonar. ¿Está bien o no? ¿O no? Receptores de estiramiento pulmonar, y que prácticamente tiene que ver con la corteza cerebral, centros superiores cerebral, corteza cerebral, hipotálamo, etcétera, etcétera. Entonces, estos receptores pulmonares también son estimulados a través de la ventilación pulmonar. ¿Cómo han dado esta ventilación pulmonar? Con la contracción o la relajación del músculo de la pared torácica. Es feo, pero escuchan. Si ustedes me dicen no les tome, preguntan, ¿se escuchan? ¿Aló? No, nada. Entonces, no les puedo preguntar si quieren, pero ya ustedes tienen que decir. Ya. Quiero ver nomás que estudien. Los estímulos nerviosos provenientes del centro respiratorio para los músculos respiratorios provienen ¿de dónde? ¿Ah? Claro, de frénico intercostales. Claro, los estímulos nerviosos provenientes del centro respiratorio para los músculos respiratorios provienen de frénico e intercostales. Lo demás es fácil. Las señales inspiratorias de distensión pulmonar llegan a la zona dorsal del centro respiratorio por... ¿Se acuerda que había uno que es una X romana? El vago. Entonces, área rítmica. Miren, de todo lo que quiero que aprendan es la parte que está redondeado de rojo. El área rítmica controla el ritmo básico de la respiración. Existen neuronas expiratorias e inspiratorias. Impulsos inspiratorios que duran 2 segundos
Dice, alcanza el diafragma por medio de los nervios frénicos y los intercostales externos. Lo dijimos. Los impulsos expiratorios son más prolongados que los impulsos inspiratorios. Los impulsos expiratorios más largos. Dura 3 segundos. 3 segundos que terminó la inspiración, los músculos aprietan prácticamente los pulmones. La vez pasada les dije así. Y provoca la contracción de los músculos intercostales internos y de los abdominales, disminuyendo la cavidad torácica, dando lugar a una expiración forzada. ¿Me entienden? Entonces, los impulsos nerviosos, los impulsos expiratorios son más grandes. Pero ustedes saben de que la expiración, ¿qué cosa? Ocurre en forma pasiva, ¿se acuerdan o no? Yo le dije en mecánica ventilatoria, cuando participa, ¿me entiende? En la expiración ocurre porque ha terminado la expiración y los músculos que se contrajeron, los cartílagos que se estiraron y que levantó la caja torácica, se agotó porque se consumió todo el oxígeno. Entonces eso retrocede, aplasta los pulmones, pero ahí es caída nada más, no hay contracción muscular. Eso se lleva a cabo en forma pasiva. Pero si yo quiero hacer, mira, acá está subrayado, dice, da lugar a una inspiración forzada. Acá sí hay contracción muscular. Cuando hay una expiración forzada, sí hay contracción muscular. ¿Sabe qué músculo participa? Marca. El intercostales internos y no el externo. ¿Está bien? Los intercostales internos. Entonces los impulsos expiratorios que duran 3 segundos provocan la contracción de los músculos intercostales internos y de los abdominales, disminuyendo la cavidad torácica y dando lugar a una inspiración forzada. Entonces, comprendido. No dice nada el público. Área neumotáxica. Se ubica en la parte superior de la protuberancia. Ya vieron ustedes en ese cuadrito que hemos hablado, ¿no? Su función es limitar la inspiración. Claro. ¿Se acuerdan, no? Transmitiendo impulsos inhibidores continuos al área inspiratoria. Desconecta el área inspiratoria antes que entre demasiado aire a los pulmones. Cuando el área neumotáxica es más activa, la velocidad respiratoria es mayor. Cuando el área neumotáxica es más activa, la velocidad respiratoria es mayor. Pero acá lo que quiero que aprendan que su función del área neumotáxica es inhibir, apagar la respiración. ¿Está bien? Bien. El área neóstica, ubicada en la parte inferior de la protuberancia, coordina la transición entre inspiración y expiración. Su función es inhibir la expiración y estimular la inspiración. ¿Ven? Entonces, prolonga la inspiración y por lo tanto la frecuencia respiratoria. Dolor y temperatura. La estimulación de los nervios aferentes causa un cambio en la respiración. El dolor causa apnea e hiperventilación. Apnea es prácticamente el bloqueo o la interrupción de la inspiración en cualquiera de las fases de la ventilación. Por ejemplo, si es una apnea inspiratoria, yo hago así, meto ahí y me quedo. Esa es apnea inspiratoria. Lo contrario, boto ahí y me quedo. Esa es apnea expiratoria. ¿Está bien? Entonces, el dolor causa apnea o hiperventilación. El calentamiento de la piel produce hiperventilación. El descenso de la temperatura corporal produce una disminución de la frecuencia respiratoria. La hiperventilación en la fiebre se debería a la estimulación de termorreceptores hipotalámicos. Vasoreceptores arteriales. La estimulación de los vasoreceptores de la aorta y de los senos carotídeos por el aumento de la presión arterial puede causar hipoventilación o apnea refleja. Una disminución de la presión arterial puede causar hiperventilación, que son de duración muy breve. Ahora, desórdenes del control de la respiración. Miren,
Hay diferentes tipos de respiración. La respiración que están llevando ustedes a cabo, inspiración, expiración, debido a su marcapaso que tienen a nivel de la perseverancia. Entonces, pero cuando hay enfermedades de por medio, entonces vienen los problemas. Por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes, ¿me entiende? Entonces dice que el volumen tidal o volumen de aire corriente y la frecuencia respiratoria es irregular con periodos de apnea, con periodos de apnea. ¿Cuáles son las causas? Cuando hay hipoxia, cuando se han pasado de sobredosis de drogas e insuficiencia cardíaca. Se pueden morir, ¿no? Por la sobredosis. Entonces ya sabe, Cheyne-Stokes, volumen tidal y frecuencia respiratoria irregular con periodos de apnea. Esto es causado por una intoxicación por drogas. Entonces, ¿dónde Cheyne-Stokes? ¿Dónde? Acá está. Respiración de Cheyne-Stokes. Mire cómo. Esto prácticamente es un espirograma. Así respira el paciente intoxicado por drogas. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Entra en un apnea. Que no mete ni saca aire. Esto es la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, después tenemos la respiración de Biot, donde el volumen tidal está aumentada y la frecuencia respiratoria está disminuida, con periodos de apnea. Causa cuando hay una meningitis de por medio y por lo tanto daño cerebral. Esa es la respiración de Biot. Entonces acá, ¿dónde está la respiración de Biot? ¿Dónde está? ¿Está o no? Acá está la respiración de Biot. ¿Está bien? Periodos irregulares de apnea seguidos por respiraciones regulares en frecuencia y profundidad. Se dan en hipertensión intracraniana y en meningitis. Entonces, acá por ejemplo tenemos la respiración de Kussmaul, la respiración de Kussmaul, donde el volumen tidal está aumentada y la frecuencia respiratoria está aumentada. ¿En qué caso se produce? Acuérdense, Kussmaul con la diabetes. Se producen acidosis metabólica que ocurre en la diabetes, ¿no? Acá está, respiración de Kussmaul. ¿Cuál es? Respiración de Kussmaul. Cuando se ha elevado mucho la glucosa o cuando ha disminuido también. Entonces la respiración, miren, se enlentece prácticamente la frecuencia respiratoria y se incrementa. Esa es la respiración de Kussmaul. Y después tenemos acá, y otra cosa más viene, a ver, la respiración ondina. La respiración ondina es una demostración prácticamente que tenemos marcapasos. Cuando nosotros dormimos, no morimos, sino despertamos. Acá nos tienen que controlar, nos tienen que mantener nuestra ventilación con un respirador manual o un respirador automático, como dice, se pierde el control autónomo, solo queda el control voluntario o el respirador. Ustedes no han visto que hace presión positiva, negativa, un aparato, y bastante se ha visto en esta pandemia, ¿no? Para evitar, después se prohibieron que prácticamente hacían inspiración y expiración, se enfermaban más, se contagiaban las personas. Los que llegaron a ese momento ya hay que dejarlos que se vayan. ¿Me escuchan? Entonces, esa es la respiración ondina. Acá no tengo ninguna porque no hay respiración. La respiración ondina se pierde el control autónomo, solo queda el voluntario y el respirador. El último investigador inglés de los agujeros negros, la gravedad inglés, que se murió, tenía un respirador mecánico que para dormir le instalaban el respirador mecánico. ¿Entienden, no? Instalaban el respirador mecánico y después, ya al despertar, él ya podía controlar su respiración a través de sus músculos.
Entonces la característica de la respiración oxina. Y yo le hice la pregunta el año pasado esto. No sé, no me acuerdo. Entonces acá diferentes características, espirograma normal. Después tenemos, mira lo que es normal, la frecuencia del espirograma. A la derecha la taquimia. La taquimia viene aumentada la frecuencia respiratoria. Este de acá, este es un fenómeno inspiratorio y este es un fenómeno expiratorio. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Acá está más amplio. Este es el espirograma normal. Pero así está incrementado prácticamente la frecuencia respiratoria, por eso se le llama ventilación, se le llama taquimia. Entonces, acá la bradinia, cuando mires también lentos, hay una bradinia, una disminución de la frecuencia respiratoria. Y gracias, eso. Y gracias, dice Carlos Leones, gracias.